los 7 frutos de Canaán, la tierra de abundancia. Y bueno, le voy a compartir este fruto. Es el 5.º fruto, que es la granada, que se me hizo tan interesante, que el Señor habló a mi vida de una manera tan especial. Y hay tanta revelación en la palabra del Señor cuando uno lee por el Espíritu y no por la letra. La letra mata, el Espíritu da vida. Amén. Así es que, ¿qué hacían los fariseos? Eran letra, pero ¿qué hacían los discípulos de Jesús? El Señor los estaba enseñando a que leyeran por el Espíritu. Así que en Deuteronomio capítulo 8, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Si usted tiene en qué apuntar y si puede, voy a dar unas cositas allí, hermanos, ricas, que el Señor allí me compartió, pero quiero introducirme allí en Deuteronomio capítulo 8. Esta versión es la versión, me parece, no sé si es la de las Américas, pero dice de la siguiente manera: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Dese cuenta, dese cuenta lo que dice. Una tierra, diga conmigo, de corrientes de aguas. Oiga lo que dice: fuentes, diga conmigo, fuentes, manantiales que fluyen por valles y colinas. Fíjese, aguas representa palabra, diga conmigo palabra. Aguas representa Espíritu Santo, amén. Pero fíjese que allí hay manantiales, hermanos, y dice que hay también, dice que hay manantiales y que hay fuentes. Cuando se habla de fuente, hermanos, se habla de un ministerio, no de una denominación, de un ministerio apostólico. Cuando se habla, hermanos, de manantiales, se habla de un ministerio profético. ¿Ok? Entonces, hermano, sigue diciendo en el verso 8, oiga, una tierra, diga conmigo, de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de granados, y una tierra de aceite de olivo y miel. Allí hay 7 frutos que he estado desglosando, pero ahorita solamente le voy a hablar una introducción de eso, de lo que ya he hablado. Una tierra donde comerás, oiga, el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Amén. Señor, ya hemos orado por tu palabra. Danos revelación de tu Espíritu Santo y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Yo siempre he dicho que no es lo mismo predicar que enseñar, porque un predicador tiene que tener la capacidad de poder enseñar. Y cuando nosotros, hermanos, vemos a la luz de la palabra esta escritura que usted conoce, Deuteronomio, es un libro, hermanos, que cuenta la repetición de eventos que sucedieron con Israel. Y este es una de las cosas que, hermanos, sucedió en Israel, donde Israel anduvo por 40 años en el desierto. Pero cuando el Señor metió a Israel al desierto, hermanos, lo metió con propósitos. Y esos propósitos, hermanos, era de que ellos recibieran las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios, hermanos, venían a través de regalos de fruto. Diga conmigo, frutos, o sea, dones, ¿verdad? Hay mucha gente que carece del conocimiento de lo que es una vida fructífera. De hecho, la tierra de Canaán representa una vida de frutos en abundancia. Mucha gente dice que Canaán es en el cielo.
No, Canaán, hermanos, es una vida en victoria, una vida cuando tú ya vives por medio del Espíritu Santo y tu vida vive dando fruto. ¿Por qué vive dando fruto? Porque Dios te dio fruto para que tú pudieras también dar fruto. Entonces, si usted se da cuenta, aquí el Señor les está ofreciendo 7 clases de fruto que Dios le daría a Israel. Pero para poderle dar esos 7 frutos, hermano, tuvo que tratar y formar y disciplinar a Israel primero. Porque Israel, recuerde que venía de una tierra, hermanos, contaminada. Venía de Egipto. Venía de una tierra donde había sacerdotes de las ciencias ocultas, donde había, hermanos, práctica de magia, de hechicería, de adivinación, donde había, hermanos, toda clase de idolatría, toda clase de creencia, toda adoración a la muerte. De allí venía Israel, como muchos de nosotros quizás vengamos de raíces de esa índole, ¿verdad? Porque a veces nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos o nuestros padres fueron quizás idólatras y venimos de una tierra contaminada. Entonces, cuando se habla, hermanos, de que Israel estaba cautivo o esclavizado por 430 años, hermanos, de generación en generación en Egipto, esos años, hermanos, impregnaron sus almas, sus cuerpos y sus espíritus de enseñanzas, de prácticas que no le agradaban a Dios. Cuando salen de esa tierra por mano de Dios, hermano, usted conoce la historia, el Señor tuvo que empezar a disciplinarlos porque los tomó como hijo. Porque Dios dice Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 12, que al que toma por hijo lo disciplina por amor. Entonces Israel ya era hijo cuando Dios lo toma para él, cuando lo saca de Egipto. Entonces ellos venían, hermanos, con costumbres terribles, hermanos, con mañas que cuando usted ve, hermano, a través bueno, yo solamente he predicado 12 desiertos, quizás haya más, ¿verdad? Como 24 montes. También hay, hermanos, 12 puertas de Jerusalén. Y bueno, hay muchas cosas muy ricas en la palabra, pero uno de los desiertos, cuando Dios saca a Israel, que introduce que Dios introduce a Israel a ese desierto, es el de Sucot. De hecho, Sucot quiere decir tabernáculo, quiere decir choza, quiere decir tienda, pero también quiere decir habitación o un templo. Entonces cuando Dios mete a Israel a Sucot, lo que Dios quería hablar a través de ese desierto que trató Dios en Sucot con Israel, es de que ellos dejaran de tener la mentalidad, hermanos, de ser solamente una choza. Que ya no iban a ser chozas, sino que ahora tenían que ser templo para habitar el Señor dentro de ellos. Porque eso es lo que dice Pablo, si no mal recuerdo, en Corintios, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces ya no eran una casilla, ya no era donde cualquier ídolo podía habitar, sino que Dios quería, hermanos, tenía el propósito de escribir las leyes en sus corazones, en sus pensamientos, escribir en sus corazones y hermanos, y hacer un propósito con ellos. Sin embargo, tuvo que Dios pasarlos por 40 años porque había una necedad en ellos. Y dice que esos 40 años ellos estuvieron girando, hermanos, en círculos, dando vuelta. Pero dice que en esos 40 años Dios nunca los abandonó. Eso es lo más maravilloso del Dios que nosotros tenemos. Que aunque tú pases por pruebas, luchas, por formaciones, por lo que sea, Dios nunca te ha abandonado. ¿No dice amén a eso? ¿O si lo ha abandonado Dios? No. Aunque usted se encuentre en el lecho de muerte, de enfermedad o de escasez o lo que usted, cualquier adversidad, Dios no lo está dejando. Quizás Dios está permitiendo que nosotros pasemos por ese trayecto para aprender algo o para disciplinar algo en nuestra vida. Pero mucha gente no lo entiende así. Mucha gente reniega porque Israel renegaba en el desierto.
A cada desierto que acampaban era un trato de Dios. Porque cada desierto, hermano, quiere decir un trato, una formación, una prueba de parte de Dios. Como lo vienen también, hermanos, en esos nombres de los desiertos, vienen nombres, hermanos, que nos enseñan que son tratos en el alma del ser humano también. Entonces hay muchas cosas que Dios hizo con este pueblo. Sin embargo, hermanos, Dios dice que para que ellos pudieran depender totalmente de Dios, porque mire, ellos querían depender de ídolos. Cuando salen de Egipto, hermanos, batalló Dios con ellos. Batalló porque ellos querían adorar ídolos cuando hicieron el becerro de oro. Ellos es lo que querían, un Dios que fuera delante de ellos. Como mucha gente quiere ver cosas para creer en Dios, para decir, si tú estás conmigo. No podemos decir Dios está con nosotros, hermano. Porque Él no es hombre para mentir, ni hombre para, hermanos, arrepentirse. El Señor dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Cree que todos los días de tu vida está ahí el Señor. Pero no necesitamos un ídolo para que vaya delante de nosotros, como Israel. Sin embargo, hermanos, Dios tuvo que disciplinar mucho a este pueblo, dejándolo tener hambre, dejándolo tener frío, dejándolo, hermanos, ser, hermanos, aún atacado por serpientes y escorpiones. Dice en Deuteronomio capítulo 8. Dice que los dejó tener hambre. Dice que los dejó tener sed, hermano. Porque cuando se habla de serpientes y escorpiones, estamos hablando de espíritus y de demonios, hermanos, que muchas de las veces Dios permite que vengan y te visiten también. Porque no me puede decir que no, porque, hermano, entonces ¿por qué tanta manifestación? De repente andamos bien espirituales y de repente, hermanos, andamos bien carnalotes y hermanos, venimos a la iglesia a aparentar que andamos volando en el espíritu. No, perdóneme, sáquese ese rollo de su cabeza. Nosotros debemos ser lo que somos, saber cómo Dios nos ama y cómo Él va a tratar con nosotros y cómo Él nos va a disciplinar. La estructura que nosotros tenemos muchas de las veces, hermano, la estructura antigua de nuestros pasados, nuestros líderes religiosos, hermanos, severos, mano dura, religiosos, hermanos, que todo era pecado y todo, hermano, ahí está que ya pensamos que todo es pecado. Sin embargo, Dios, hermano, a veces nos tiene que permitir los desiertos para poder disciplinarnos y enseñarnos a tomar una balanza en nuestra vida. Muchas veces por medio de necesidad. No es vergonzoso, hermanos, haber carecido de dinero, de ropa, de hambre. Hermanos, es una bendición. Porque de allí aprendí, de allí Dios me enseñó. Como dijo Pablo, he aprendido a estar en la abundancia, pero también en la escasez. Hay gente que les viene la escasez, hermano, y no hayan por dónde meterse porque piensan que les van a quitar casa, carro, hermanos, que se les va a acabar el mundo. Y no es así, hermano. Cuando nosotros hemos creído en Dios, Dios va a permitir todo esto. Que tengamos hambre a veces, que tengamos sed, hermanos. Y dice, y te humillé para saber si guardabas o no mis mandamientos en tu corazón. Entonces, para que Dios pudiera adquirirles o darles esos frutos, tuvo que limpiarlos y disciplinarlos. Y aunque no digan amén, es amén. Porque fíjese, dice en el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Ay, hermano, ¿para qué te trajo en el desierto Dios? ¿Y qué es una humillación para usted? Mire, ¿puedo hacer un ejemplo con usted, hermano? Sin ofenderlo, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero si yo lo dije, hermano, qué fea camisa trae delante de la gente, no, está bonita su camisa. Pero si yo le dijera desde ahí, hermano, ¿por qué trae esa camisa tan fea delante de una congregación llena? ¿Cómo se iba a sentir usted? Humillado.
Es que la humillación del hombre al hombre sí es una ofensa, pero Dios no humilló al hombre para ofenderlo, lo humilló al hombre para enseñarlo a adorar a Dios. Dice, y te humilló, porque el hombre, hermano, no sabían cómo humillarse a Dios. Aún a veces no sabemos cómo humillarnos a Dios. Entonces dice, te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres que habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Entonces allí yo dije, qué tremendo. Mire, este versículo, hermanos, que lo hemos visto, hermanos, en Mateo capítulo 4, donde el diablo le dice, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sabe qué tremendo? ¿Qué tiempos estamos viviendo donde los hombres están viviendo solamente del pan diario, pero no de lo que procede de la boca de Dios? Y sabe, por eso la gente no viene a la iglesia. O si le pregunta al pastor, ¿dónde estás hoy? Unos trabajando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque no viven procediendo de lo que procede de la boca de Dios. Estamos en un tiempo donde dijo Pablo a Timoteo, llegará el tiempo donde los hombres se amontonarán maestros para escuchar lo que ellos quieren y volverse a los mitos y de abandonar la verdad, la sana doctrina. La gente no quiere oír ya verdades. Ellos quieren oír dulzura en sus oídos. Está escrito en 2 Timoteo capítulo, me parece 4 verso 2, por allí no recuerdo. Pero fíjese, aquí el Señor le dice que no, el hombre tiene que vivir tan solamente del pan, sino de lo que procede de la boca de Dios. El propósito de nosotros congregarnos y venir a escuchar una palabra de Dios es para vivir por ella. Es para andar por ella, hermano. Sin embargo, ahorita estamos en un tiempo difícil. Seguimos adelante, hermano. Sí, le cambia. Bueno, por eso dice la palabra de Dios: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. O sea, quiere decir que Dios estuvo con Israel a pesar de que lo estuvo tratando. ¿Sí? Entonces sigue diciendo: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. ¿Cuál era el propósito de Dios pues de disciplinar a Israel? Para que guardaran su palabra. ¿Sabía usted que lo más importante en un servicio es la palabra de Dios? Es lo que te sustenta. Si sustenta el universo, ¿cuánto más no nos va a sustentar a nosotros la palabra? Por eso es necesario palabra fresca, palabra, hermano, rema, palabra que descienda del corazón de Dios. Palabra que nos enseñe, palabra que nos instruya, palabra que nos proyecte, palabra que nos abra los ojos, hermano, palabra que abra los cielos, palabra que hermanos, que impacte en las vidas de las personas. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Pero cuando no entendemos que el Señor nos está disciplinando, renegamos. Ellos anduvieron dando vueltas por 40 años, porque sin duda nunca Dios los abandonó a su suerte, sino que iban con ellos y les proveyó lo necesario en aquel desierto tan inmenso. Dice que era un desierto terrible, espantoso. Hermano, los desiertos son terribles, son espantosos. Son aquellos momentos donde sí, hermano, te sientes solo,
donde hermano, sientes que nadie te entiende, sientes que todo se te viene encima. Mire, hace unos, como un mes, ¿verdad? Le hicimos una ofrenda de ayuno al Señor de 7 días, hermano. Y terminando, hermano, se nos vinieron los bombazos. Tremendo. Yo decía, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Háblame, dime. Porque ya veía, hermanos, que el enemigo venía contra el ministerio, venía contra mi vida, venía contra mi familia, contra todo lo que tengo. Y me fui en la troca y fui hablando con Dios. Y el Señor fue bueno. Y de allí, hermanos, vino a los que estaban a las vestiduras, porque cae en la cabeza y luego las vestiduras. Y empezó el trato. Y ahorita todavía, hermanos, hay rasgos de que todavía todavía están pasando cositas allí, hermanos, que el enemigo está tratando de hacer. Pero ¿por qué cree? Porque el Señor quiere, hermanos, enseñarnos algo. El Señor quiere abrirnos a otra dimensión. Que no vivamos solamente del pan, sino de la palabra que procede de la boca de Dios. Si tú no eres capaz de creerle a Dios, hermano, lo que Él habla, entonces, hermano, perdóname, pero no sé, entonces, ¿qué crees? Si Dios te habla es porque lo va a hacer. Y cuando Dios te habla, tú avanzas y sigues caminando. No importa, mira, una vez a mí me dijeron, mientras tú caminas, los perros van a ladrar. Pero cuando no camines, entonces los perros van a estar callados. Y hermano, que si me ladran, de veras, hermano, porque la palabra levanta persecución. Cuando es una palabra profética, una palabra apostólica, magistral, evangelística, pastoral, va a levantar persecución. A los que más confías, a los que más, hermanos, les das confianza, esos, hermanos, miren, si Judas, que metía la mano en el plato de Jesús, lo traicionó, conti más, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Dios demostró a Israel que ellos no dependían de ninguna fuerza humana ni espiritual o cosa que ellos pudieran confiar, sino de lo que ellos tenían que confiar de la mano de Dios. A través de este trayecto y proceso que Dios llevó al pueblo de Israel, los preparó para que ellos pudieran recibir 7 frutos, también poder dar fruto para un reino eterno, de los cuales tienen una revelación del reino de Dios. Fíjese que por eso ya nosotros, bueno, esto es de lo que yo escribí, pero ya en Juárez ya he dado al menos, este es el 5º, y he hablado ya pues de estos 5, pero el primer fruto que yo hablé a través del Espíritu Santo fue el trigo. Diga conmigo, trigo. Y es interesante el trigo, porque fíjese que el trigo representa muerte y resurrección. El trigo nos habla, hermanos, de un nuevo nacimiento. El trigo nos habla de un bautismo en agua, según Romanos capítulo 6. Pero ¿por qué el trigo representa muerte y resurrección? Fíjese, principalmente porque Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entonces ¿qué va a quedar? Solo. Pero si muere, si cae y muere, dice, entonces dará mucho fruto. Pero el trigo, hermanos, tiene procedimiento. Por ejemplo, el trigo, hermano, tiene que ser limpiado. El trigo, hermanos, tiene que ser identificado, porque cuando vengan los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Y para que tú tengas identidad en Cristo, tienes que tener testimonio que eres hijo de Dios. Porque le dijeron: oye, es que eres que cortemos también. No, espérate, corta primero
la cizaña, los manojos y luego levantas el trigo. Entonces yo para ser trigo, hermanos, necesito morir a mi yo, y yo, y yo, y yo. ¿Tú qué? ¿Y yo qué? Nosotros no somos nada sin Dios. Si morimos a nuestra persona, entonces Cristo va a reflejar. Se va a ver el carácter de Cristo en nosotros. Vas a ver una linda persona, vas a ver un lindo carácter, vas a ver, hermanos, unos modales hermosos, hermano. Pero si no, si nosotros, es que yo, y es que yo, y es que yo. No, hermanos, tú y yo no somos nada sin Dios. Tenemos que darnos a ver por medio de ser trigo, de dejarnos limpiar la basura, porque el trigo lo aventaban, hermano, para arriba y el viento se sacudía la paja y el trigo caía limpio. Ahora si recordamos a Pedro, cuando viene Satanás, le dice a Jesús: oye, préstame a Pedrito y préstame a algunos de los discípulos para zarandearlos. Jesús dijo: ¿zarandearlos? O Jesús le dijo: no. Dijo: nomás no toques su alma. Entonces tenemos que entender que el trigo, hermanos, es zarandeado. El trigo es una vida, hermanos, de abnegación. Es una vida, hermanos, que muestra un fruto de identidad como hijos de Dios. El trigo es muy importante porque cuando venga el Señor, hermanos, o mande pues los ángeles, ellos van a tener que identificar quién es trigo y quién es cizaña. Bueno, y como dijo, aunque no digan amén, es amén. El segundo fruto que aparece allí es, diga conmigo, la cebada. Y la cebada, hermanos, era una planta que tenía un crecimiento rápido, hermano. Maduraba así, miren la cebada. Pero la cebada se caracteriza, hermanos, yo creo que allí lo tenemos. Dice: una vida en madurez y perseverancia. ¿Por qué madurez? Mire, porque cuando usted busca lo que es la cebada es una planta que crece alto y muy rápido y muy madura, pero tiene la capacidad, escuche, de resistir cualquier tipo de clima o cualquier tipo, hermanos, de sequía o cualquier tipo de estación del año. Es decir, que cuando un cristiano tiene perseverancia en cualquier situación que se presente en su vida, sigue adelante. Porque hay cristianos que les viene la prueba y se retiran de las cosas de Dios. Esa es la característica de la cebada. Ahora, las viñas, hermanos, es el tercer fruto del cual hablé, y son una vida de formación a través del sufrimiento del evangelio. Y esto lo vemos, hermanos, en la vida de Jesús. Cuando Jesús, hermanos, está en el Getsemaní, cuando le dice al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y yo pregunto: ¿qué es la copa? ¿Qué representa la copa? ¿Para qué es una copa? ¿Qué se echa en una copa? ¿Y de dónde se saca el vino? De las vides. Hermanos, el vino representa la sangre de Cristo. ¿Sí o no? Eso dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 11, ahí donde ve la Santa Cena. Mateo 26, allí habla del vino. Pase de mí esta copa. Pero esa copa era el vino del sufrimiento, el derramamiento de sangre. Era la agonía de Jesús en el Getsemaní. Es que hay gente que no quiere sufrir por las cosas de Dios, pero quieren reino, quieren cielo. ¿Sí o no? Y número 4, la higuera nos despierta a las señales o a la segunda venida de Cristo, a las señales, porque Mateo 24 nos enseña, hermanos, que cuando veas
a Israel rodeada de naciones. Y la higuera, hermanos, representa a Israel. Ahora, la higuera tiene muchas características, porque si usted se recuerda aquel israelita que dijo Jesús, este es un verdadero israelita, a Natanael, porque estaba debajo de ¿qué? De una higuera. Pero si se recuerda también cuando Jesús reprendió la higuera y le dijo, jamás dé fruto. Entonces, hermanos, a través del sufrimiento, a través, hermanos, también del capítulo 24 de Mateo, nos enseña, hermanos, que la higuera, hermanos, es el reloj, es Israel, que nos debe estar enseñando, hermanos, por medio de señales, que Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los 4 frutos que he mencionado, hermanos, y todos estos frutos nos muestran más bien un proceso para ser levantados de esta tierra hacia una vida eterna con Jesús, puesto que la misma palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 3 verso 10. Si le damos un slide, hija. Dice, y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces el hacha está puesta. Ahora, déjenme le digo algo rico allí. Muchos creen que el hacha es para cortar el árbol y echarlo al infierno. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Porque si usted va al libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 14, si no mal recuerdo, dice que aunque un árbol sea cortado, queda su tronco, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquí está diciendo que el hacha está puesta en las raíces. Que dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero entonces, hermanos, hay un tronco. Eclesiastés dice que, hermanos, al tener contacto el tronco o las raíces con el agua, ese árbol vuelve a florecer. Pero también dice el libro de Daniel, si no mal recuerdo, capítulo 4, donde habla del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor era un árbol frondoso, donde, hermanos, hombres se cubrían con su sombra, los animales, es decir, que era muy poderosa, era una persona muy importante, pero que un día se ensoberbeció ese árbol y dijo, ¿qué no es esta la gran Babilonia que yo hice para mi gloria y mi honra? Ahí está el yo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que lo oyó desde el cielo, dijo, vayan y córtenlo. Y al trayecto de 7 años fue restaurado Nabucodonosor. Entonces un árbol es restaurado. Pero fíjese, una de las cosas, hermano, que muchos pensamos que es cortado y echado al infierno. No, es tratado. Una persona que no da fruto, una persona que no se apercibe de por qué, hermanos, a veces vienen las pruebas. No es para que, hermanos, oren por mí porque estoy en pruebas y en luchas, y hermano, ya me trae el diablo, y hermano, ya. No es para eso. Eso asusta en una iglesia. Porque entonces, hermano, ¿dónde está el Dios que profesan? Tienen que venir los tratos, tienen que venir las luchas. Amén. En secreto, hermano, ayúdenme a orar. Pero no le transmita la debilidad de su fe a la gente. Por eso perdónenme, hermano, mi estilo de culto no es darle participación aquí a la gente para dar un nacimiento de gracias y que vacíe toda su inestabilidad y su inseguridad en Dios a la gente. Mi estilo de culto no es subirme aquí y empezar a lloriquear y hermanos, transmitirle esa debilidad a la gente. Entonces van a decir, bueno, o eso no es. Y no le estoy diciendo que soy súper mal, estoy diciendo que han llegado cosas fuertes. Pero cuando uno sabe quién es Dios, uno no anda con los hermanitos, hermano, ayúdame a orar, hermano, no, uno habla con Dios. Uno se va a solas al desierto con Dios, porque el Señor dice, yo lo sacaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Dele un aplauso al Rey de Reyes, hermano. Allí es donde Dios habla a tu corazón.
Entonces fíjese hermano, por eso es bien interesante que nosotros entendamos esto, porque ahorita ya voy a entrar al quinto fruto. Y para saber, hermanos, qué significan los granados, porque ese es el fruto que yo le voy a hablar un poquito, es el quinto fruto que aparece en Deuteronomio. Y algunas palabras que nos abrirán también el entendimiento de la palabra de Dios. La palabra granados es la palabra hebrea del número 74:16, hermano. Mire, allí está rimón. Entonces esta palabra granados quiere decir árbol porque crece derecho. Y el fruto también un ornamento artificial. Granado. Entonces si el granado representa un ornamento, hermanos, fíjese qué tremendo. De esta palabra hebrea deriva el número 74:26. Hay otra derivación, hermanos, 74:26, que ramán. Primera es levantarse, literalmente, figuradamente, alzar, apartarse, exaltar, levantarse sublime. Entonces, lo que me llamó mucho la atención, que un granado representa un ornamento. Y yo pregunto, ¿qué es un ornamento? ¿Alguien de aquí sabe qué es un ornamento? ¿Qué es, pastor? Un adorno. Bueno, exactamente. Entonces, el granado para los judíos, hermanos, es muy, muy importante. Porque el granado, hermanos, para los judíos es como, mire, en la antigüedad la granada le llamaban manzana. Entonces en Rosh Hashanah, algo así, es esa fiesta, que es la del año nuevo, este fruto toma un papel muy importante allí para el judío. Pero fíjese, si esta palabra derivada, hermanos, nos enseña que, hermanos, en todas sus palabras hay una palabra que quiere decir ornamento, hermanos. Entonces, fíjese que ornamento quiere decir adorno o motivo decorativo que sirve para embellecer a una cosa. Mire, allí está. Entonces, el fruto del granado, ¿qué es lo que nos hace? Diga conmigo, nos embellece, nos reviste. ¿Sí estamos captando o no? Por eso es importante los frutos. Ahora, no estamos hablando de una belleza física, estamos hablando de un espíritu adornado. En otras palabras, son una vestidura que distingue un cuerpo o adorna un cuerpo, hermano. Entonces, en otras palabras, hermanos, mire lo que hace interesante a este granado es cuando usted abre la granada y ve todas esas semillas que traen dentro de color rojo, fíjese, y que cuando las aplasta sale como una gota de sangre. Y no sé si usted se acuerda, hermano, nosotros en el mundo espiritual, hermanos, por eso Israel cuando sale de Egipto, cuando las órdenes de Dios a Moisés le dijo, derrama sangre en los 3 linteles de la casa, o sea, en los 2 postes y en el lintel, que representa cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el mundo espiritual, ¿cómo te miran a ti? ¿Cubierto de qué, hermano? O sea que nos miran como un grano de granada. ¿Sí o no? Es que usted a lo mejor dice, este hermano está loco, pero mire, a mí se me hizo hermoso esto. Entonces fíjese lo que, si hermanos, por eso dice, vea Romanos capítulo 12, verso 5, leamos en Romanos 12, 5, dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero ¿qué nos hace cuerpos? Sino la unidad de la sangre, la remisión de la sangre. En la sangre Dios nos hizo uno, hermano. Entonces fíjese, esos granos siendo muchos, hermano,
son uno, están en uno. Y fíjese, allí está la unidad. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, en armonía. Pero fíjese, hay algo más. Pero también la granada nos liga a Dios por medio de su palabra o mandamientos, ya que en la Torá o de las escrituras o en el Tanakh, que quiere decir instrucciones, oiga bien, los judíos en el Tanakh tienen 613 mandamientos. Diga conmigo, 613 mandamientos. Y ahí le va a todo por los 2 mismos pesos. ¿Cuántos granos cree que tiene la granada? 613 granos. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿Por qué el judío ama la granada cuando hace sus fiestas? ¿Sabe por qué? Si tiene 613 granos y si los mandamientos en la Torá o en el Tanakh, hermano, tiene 613 mandamientos, ¿para qué es un mandamiento? ¿Para qué Dios les dio mandamientos a los judíos o a su pueblo? ¿Para qué, hermano? Para que los cumpla, pero para traer justicia. Porque alguien que cumplía los 613 mandamientos se consideraba justo. Entonces, ¿qué representa la granada? Diga conmigo, un fruto de justicia. Denle un aplauso al rey si usted lo ha entendido. El granado, mire, y el granado representa a Cristo mismo, porque en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos, en Cristo existimos. Por eso cuando a Cristo lo crucifican, por eso dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo quedará, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto llevará. Cuando matan a Cristo, entonces empezó la persecución de los apóstoles y eso empezaron a esparcirse como granitos de granada por todo el mundo, hermano, y se expandieron y se multiplicaron. Todo el fruto que Jesús dejó al morir en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Fíjense, hermano. Ahora, la granada tiene 613 semillas dentro de ella que representan a estos mandamientos que Dios dio a través de la Torá, o sea, de las instrucciones o de la Tanakh. Pero que esos mandamientos están, oiga esto, están divididos según los judíos. Ellos lo miran de esta manera, entre 365 mandamientos que te ayudan, hermanos, en los actos positivos, y 248 mandamientos, hermanos, que nos ayudan a abstenernos de lo negativo. O sea que 365, hermanos, son los días que tiene el calendario gregoriano, el de nosotros. Pero 248, hermanos, también mandamientos que nos ayudan, hermanos, a abstenernos de cosas negativas. Ellos lo tienen relacionado, hermanos, como el número de los huesos del ser humano y los órganos que tiene el ser humano. Y si usted multiplica 365 y 248, ¿cuánto le da? A ver, alguien saque una calculadora y vea. 365 y 248. Si multiplique, no, nomás asúmelo. $613. Nosotros sabemos que el calendario solar, que es el que nos rige a nosotros, tiene 365 días. Y los 248 mandamientos restantes se le atribuyen a la cantidad de huesos y órganos que tiene el ser humano dentro de sí.
dándonos en sí una cantidad de 613 en total. Y esto es, hermanos, impresionante, de la magnífica y grandiosa sabiduría, misteriosa obra de Dios, hermanos, que tanto nos ama, que como deja sus secretos en estas escrituras. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 133, hermanos, verso 1, cántico de ascensión gradual de David: mirar cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, que desciende hasta las bordes de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí manda el Señor la bendición. ¿Y qué más? Y la vida eterna. Los frutos tienen propósitos de vida eterna. En el libro de los Hechos, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombre, sino es servido por manos, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no están lejos de ninguno de nosotros. ¿Le da otro, hija? Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, y como algunos de vosotros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, a plata o a piedra esculpida por el arte del pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. En justicia. La Granada nos habla de ser justos. Hay gente muy oradora, hay gente muy ayunadora, hay gente que aparenta piedad, pero no son justos. Hay gente que quiere ganar, hermanos, perdóneme, la admiración de la gente. Y Dios no es servido por manos humanas, ni vive en templo de templos humanos, como si Él necesitara eso. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. En otras palabras, el que se sale dentro de la Granada, hermano, triste su calavera. Allí vivimos dentro, allí nos movemos y allí existimos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso somos un cuerpo en Jesucristo, aunque somos muchos miembros, porque es una figura de una granada. Ya voy terminando. Entonces Cristo fue la granada que fue abierta en la cruz del Calvario y nos hizo nacer como semillas para ser sembrados en algún lugar de la tierra y dar fruto y recibir el fruto de una tierra de abundancia, con el fin de llenarlo todo, el universo, ya que la palabra de Dios, hermanos, dice que la tierra será llena de su gloria. Y para terminar, ponemos el último versículo de la Biblia. Dice: está todavía la semilla en el granero,
Todavía la vid, la higuera y el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy, oiga la declaración, dice, hoy yo os bendeciré. Desde hoy, Dios quiere que tú empieces a dar fruto. Desde hoy tú empiezas a recibir un fruto. Póngase en sus pies si es tan amable. Pero hoy Dios nos bendecirá. Ya somos bendecidos, pero Él quiere darnos abundancia. Desde hoy recibes fruto de Dios. Si no damos ese fruto, hermano, aquí sí que estamos muertos, espiritualmente hablando. ¿Sabe qué es? El fruto te incita a moverte, a avanzar. El día 31 de este año pasado, cuando hicimos la vigilia, yendo yo cruzando las montañas, yo hablaba con el Señor, porque todos los días cuando cruzo las montañas hablo con Él. Y le decía, Señor, no me has hablado, no me has dado nada, Señor, para predicar en la vigilia. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a compartir si no me has hablado? Y cuando iba subiendo, hermanos, oí claritamente la voz que me dijo: dile a mi pueblo que marche. Dile a mi pueblo que marche, porque mejor son dos que uno. Por lo tanto te declaro que este año 22 será año de la fortaleza. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Usted dirá, ¿eso le dijo a usted? Sí, pero dijo, dile a mi pueblo. Porque a Moisés le dijeron, no es tiempo de estar clamando, es tiempo de marchar. Levántate y anda, avanza. Avanza. ¿Sabe por qué? A veces clamamos y clamamos, pero no accionamos. Y Dios quiere acción. Dios te quiere dar fruto. Ya no vivas más en desiertos. Ya no vivas más en ciclos. Ya viviste en muchos ciclos que no te han dejado nomás que llegar a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Hermanos de la viña, amados consiervos, ya es tiempo de explotar. Ya es tiempo de hacer nuevas estrategias. Ya es tiempo, hermanos, de hacer cosas nuevas en Jesucristo. Ya es tiempo de ir a conquistar. Es tiempo de avanzar. Ya no estar rumiando las bancas, los cultos, hermanos, litúrgicos que no nos han hecho avanzar, que no nos han hecho crecer. Es tiempo, hermanos, de prepararnos. Cuando el Señor me dijo eso, mire, cuando el Señor me dijo año de la fortaleza, entrando el año, pum, se mata uno de mis sobrinos. Se sube a una antena esas del G5 allá en Colorado. El chaval lo tenía una semana en drogas, descalzo, sin camisa, en el frío en Colorado, caminando por las calles. Y él conocía de Dios. Y se subió a una antena. Y desde esa antena, cuando lo iban a bajar, resbaló y cayó hasta el piso y murió. Pero ¿sabe qué? Yo dije, Dios tiene un propósito. Y fuimos al estado de Colorado. Conocí a un pastor ya entrado en edad, muy buena gente, el hermano, un bautista, un hermano bautista. Y le dijo a mi hermana que si podría compartirles, porque sabe que el primer día que llegué, mi sobrino tenía una familia allá, hermanos, de puros malandros. Y estaba lleno ese lugar, hermanos. Y ese día que llegamos al velorio, nadie había orado, nadie había predicado, no había nada de Dios. Estaba yo allí, yo le decía, Señor, ¿qué hago? Se estaban peleando en el funeral. Me dijo, levántate y predícales. Y hermano, me levanté
Fui con una sobrina mía y le dije: mija, diles que si les puedo orar por ellos. Y fue y me mandaron un micrófono. Dije: aleluya. Y empecé a predicarles. Ese día se entregaron 5 personas. Ese día el pastor me había advertido, dijo: va a estar pesada la cosa, porque el pastor es familia de todos ellos. Al siguiente día, cuando el pastor fue a visitarme, me dijo: prepárese porque va a estar dura la cosa. Dijo: lleve la palabra, si Dios lo trajo aquí es por algo. Hermanos, al siguiente día, cuando soltamos la palabra, el diablo pensó quitarnos un alma. Pero ese día, hermanos, le arrebatamos más de 100 almas en el nombre de Jesús. Todos los que estaban en el funeral hicieron la confesión de Jesucristo. No hubo quien no aceptara al Señor como su único y salvador, hermano. Quebrantados, con sus manos levantadas, almas, gentes que conocían, gente que no conocían, gente que necesitaba oír la palabra que se soltó. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que Dios, van a venir cosas duras, van a venir pruebas, van a venir luchas, son formaciones. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. No te uses tú mismo, déjate usar. Una cosa es que yo quiera hacer y una cosa es que Dios haga a través de mí. Dios quiere que este año te fortalezcas en Él. Este año Dios quiere que tú madures. Este año quiere que, hermano, tú perseveres. Dios quiere hacerte como el trigo, de morir a ti para que Cristo viva a través de ti. Es año de dar fruto. Hermanos de la viña, es año ya de dar fruto. La semilla se está quemando, pero no está dando el fruto. Deje de pensar en usted mismo y empiecen a hacer algo para Dios. Cantamos un canto y usa mi vida, Señor. yo lo dejo con esa palabra en su corazón. Usa mi vida. Yo lo dejo con esa semilla que acabo de aventar en su corazón. Yo quiero servirte. Sírvale ahora a Dios Con todas las fuerzas. Padre, he predicado tu palabra, he enseñado tu palabra. Y te agradezco, Señor del cielo, por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Señor, por tus tratos, la formación, por la disciplina. Gracias, Señor. Bendice este pueblo, Padre. Bendice, Señor, cada ayuda. Bendice los predicadores. Que la palabra tuya, Señor, sea sembrada en buena tierra. Una palabra remecida, una palabra apretada, una palabra de buena medida, Señor, ha caído en nuestro corazón. Haz germinar la tierra. Riega nuestra tierra, Señor, con el rocío del cielo. Y permite, Señor, llevar esos frutos en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por toda tu misericordia, por tu bondad, Señor. De mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo,
Bendice tu pueblo, Señor. que pueda ofrecerte divino, Señor. Y gracias, Padre. Llévanos al lugar santísimo. Yo quiero servirte Llévanos al lugar con santísimo, todas las Señor. fuerzas, con En el nombre de todas las Jesús. fuerzas de Amén. mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda servir, te digo, Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra nos hace responsables. Tu palabra nos hace que nos esforcemos aún más. Tú tienes grandes cosas que darnos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Años de transformación, años de cambio. Bendice, Señor, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a servirte con integridad, con deseo, con amor, con fervor, Señor. Tú eres maravilloso y sublime. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, gracias, gracias, Cristo. Un aplauso a la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios. El Señor nos confronta. El Señor nos está demandando cada uno de nosotros. No hemos hecho lo suficiente. Necesitamos caminar con el Señor la milla extra. Si queremos recibir bendición, tenemos que caminar lo doble. Decirle al Señor que nos bendiga y nos ayude. Que hacen para nuestro hermano Jorge, su esposa. Amén, amén. Vamos a traer, hermanos, una ofrenda en esta noche. No le vamos a pagar a nuestro hermano, pero queremos ser de bendición para su ministerio. Que Dios lo bendiga allá donde está, en Ciudad Juárez. Amén. Hay cosas que tenemos que orar. Hay que orar por nuestros hermanos, nuestros amigos.
hay cosas que tenemos que dejar a un lado todavía. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Pero para que nos use tenemos que dejar esta carne. Tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Lo que podemos atar aquí en la tierra lo podemos desatar en el cielo. Y lo que podemos atar en el cielo lo desatamos aquí en la tierra. Pero eso demanda de cada uno de nosotros, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta noche, esfuérzate. Deja las cosas que no tienen sentido. Aprovecha las cosas que sí tienen sentido. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Dios les pague, mis hermanos. Vamos a seguir orando por la iglesia. Recuerde, el próximo sábado vamos a estar aquí temprano para orar juntos y pedirle al Señor que nos empodere y que nos haga fieles, útiles y activos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mi hermano Jorge, su ministerio, su iglesia. Gracias, Señor, por esa palabra fresca, por esa palabra que viene y nos hace responsables. Somos un grupo. Estamos formados dentro de un mismo cuerpo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que activarnos, tenemos que movernos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Bendice, Señor, a mis hermanos que hicieron un esfuerzo de estar aquí en esta noche para escuchar palabra, fresca palabra que viene y nos transforma. Ayúdanos, Señor, despídenos en paz, pero nunca a tu presencia. Bendice las manos que prepararon la comida en esta noche. Así que gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hay comida para todos, hermanos, en el comedor. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado. Si no, nos vemos el domingo.